Hola queridos amigos, queridas amigas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión y de oración lanzada por nuestra parroquia San Pablo Apóstol de la Arquidiócesis de Asunción. Aquí quien les habla es el diácono José Miguel, soy misionero espiritano. Entonces estamos compartiendo estos 93 días de oración perseverante, campaña de ayuno, oración y penitencia. Hoy conmigo vamos a reflexionar el tema de la intercesión y la palabra de Dios. Vamos a mirar este tema de la oración de intercesión en la Biblia para aprender a interceder de forma eficaz. Entonces te invito que prepares tu cuaderno, tu bolígrafo y tu Biblia para que hagas una reflexión que vamos a hacerlo a partir de ahora en los próximos 30 minutos. Nosotros como cristianos en este momento de esta pandemia de COVID-19, con esta iniciativa de 93 días de oración perseverante, queremos unirnos como comunidad católica que se une en oración pidiendo auxilio al Señor en nombre de todos los pueblos, sin ninguna distinción de raza, de género o de lengua. Y nosotros creemos fuertemente que el Señor está siempre dispuesto a escuchar nuestras súplicas, a escuchar nuestras oraciones. Y el creer es fundamental en este caso. Para que nuestra intercesión sea eficaz, tenemos que creer y creer con convicción que aquello que pedimos se realizará, porque la gracia del Señor siempre está presente con nosotros. Entonces, creer que Dios escucha la oración que se le dirige y que responde a ella es convicción esencial para poder orar. Por ahí empieza entonces nuestra oración. Podemos mirar, por ejemplo, en la Biblia, en la historia de la Sagrada Escritura, el pueblo de Israel, desde antiguo, por la experiencia que tiene del poder salvador de Yahvé. En la oración no se cohíbe de pedir a Dios cosas portentosas, ya que el orante sabe que Dios hace maravillas. Y esa debe ser nuestra convicción, saber que nuestro Dios, el Padre nuestro, el Padre de amor y de misericordia, siempre hace maravillas. Yahvé es el Dios de Israel, un Dios que domina sobre la naturaleza y la historia. No hay nada que se le salga de la mano por difícil o que esté fuera de su voluntad de socorrer a su pueblo elegido, a su nación. Esparcidos por todo el Antiguo Testamento, hay textos en los que el mismo Dios es el que anima al pueblo que lo invoque. Por ejemplo, en el Salmo 90, versículo 15, dice: me invocará y lo escucharé. Me invocará y lo escucharé. En Jeremías 33:3, llámame y te responderé. En medio de las grandes desgracias, es Dios mismo quien alienta y da esperanza de un futuro mejor, pero para que esa realidad sea superada, Dios insta a que el pueblo suplique su ayuda. Por ejemplo, en Jeremías 29, del 12 al 14, nos dice: me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis. Cuando me solicitéis de todo corazón, me dejaré encontrar de vosotros. De todo corazón. No olvidemos que en el lenguaje bíblico y principalmente en el lenguaje hebreo, el corazón es donde acontece todo para Dios, con Dios y delante de Dios. En el corazón es que habita el Espíritu de Dios, que nos habla en nuestra conciencia más profunda. Y es en el corazón donde encontramos
a Dios profundamente. Cuando las calamidades nacionales se suceden en el pueblo de Israel o en la nación de Israel, a pesar de implorar la ayuda de Dios, es cuando se plantea conscientemente el problema de si Dios escucha la oración. Será entonces cuando se definan las condiciones de la oración para que ésta tenga eficacia. Entonces siempre nos preguntamos cuando rezamos, ¿será que Dios escucha verdaderamente mis súplicas, mis ruegos? Nosotros podemos cuestionar y preguntarnos, pero no podemos nunca dudar que el Señor hace maravillas. Un escritor llamado Ángel González dijo que la cuestión de si Dios escucha la oración tiene siempre en principio un sí como respuesta. Entonces esa es nuestra convicción y esa es nuestra fe. El Señor siempre pone atención a nuestros pedidos, a nuestras súplicas. El no eventual o que no suceda como aquello que nosotros estábamos esperando, obedece de parte del orante o de la misma oración. A veces nosotros podemos pedir cosas, pero tal vez aquello no es lo que realmente nosotros necesitamos. La oración de por sí, entonces, es eficaz. Penetra las nubes o alcanza hasta Dios, como encontramos en el Eclesiástico 35:17. Cuando se hace conforme al agrado de Dios, Él escucha y responde a nuestra oración. En el libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 44, vemos que Dios, en cambio, se oculta tras las nubes. Cuando la oración que se le dirige se opone a sus designios y ante todo cuando el pueblo de Israel le ha ofendido con grandes pecados. A Dios nosotros no le podemos comprar. A Dios nosotros no le podemos hacer juegos de manipulación. Querer que Él siempre haga aquello que nosotros pedimos. El Señor escucha y escucha siempre. Pero de ahí que nos dé todos nuestros caprichos, hay una distancia muy grande. Entonces nuestra oración y nuestra súplica tenemos que hacerlo con discernimiento. Y es lo que en estos 93 días nosotros queremos hacer. Por un hecho concreto. Pidiendo auxilio al Señor en oración perseverante por esta cuestión de la pandemia, por las cuestiones familiares y todo lo que eso trae consigo. Dirá en nombre de Dios el profeta Isaías en el capítulo 59, versículos 1 y 2. Mira, la mano del Señor no es tan corta que no pueda salvar, ni es tan duro de oído que no pueda oír. Son vuestras culpas las que crean separación entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que tapan su rostro para que no os oiga. El pueblo de Israel, para quedar liberado de los pecados cometidos, una vez al año celebraba el gran día de la expiación, en el que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Allí, en nombre de todo el pueblo, confesaba las culpas y las infidelidades y los pecados cometidos por los israelitas. Y estos ofrecían en sacrificio animales para restablecer la comunión con Dios. Hoy en día nosotros ya no hacemos sacrificios de animales, pero hacemos otros tipos de sacrificios. Por ejemplo, esta cuestión del ayuno. Es una manera de ofrecer nuestro
sacrificio. Y esperamos que ese sacrificio sea agradable a los ojos de Dios y que Él atienda a nuestras súplicas. Nos unimos como comunidad y como comunidad que ora estamos ofreciendo sacrificio, penitencia y oración para que el Señor escuche nuestras súplicas. Cuando el pueblo de Israel hacía ese día de la expiación y el sacerdote ofrecía oraciones y sacrificios por todo el pueblo, encontramos en el libro de Levítico capítulo 16 que nos dice: así el pueblo quedaba purificado de sus pecados. Así el pueblo quedaba purificado de sus pecados. Entonces, reconocer nuestras fragilidades humanas, reconocer nuestros pecados, es fundamental en este tiempo de los 93 días de oración perseverante. Jesús de forma categórica reafirma el valor de la oración de petición y de intercesión. Por ejemplo, Él nos va a decir: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. Todo cuanto en la oración pidáis, con fe lo conseguiréis. Mateo 21, 22. Si permanecéis en mí, y si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, que se os dará. Juan 15, 17. Jesús lo puede prometer, porque para Dios Padre, fuente de todos los dones, nada hay imposible para Él. Lucas 1, 37. Entonces, a la luz de la Sagrada Escritura, podemos afirmar que Dios no necesita de nuestra oración, porque conoce nuestras necesidades, conoce nuestras intenciones, aún antes de que se lo pidamos. Eso encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 8. Ustedes pueden conferir en su Biblia. Pero quiere que nosotros, sus criaturas, oremos, ya que desea que los hombres le reconozcan como dador de todos los dones y establezcamos con Él una relación filial. ¿Y cómo construimos esta relación? Construimos a través de encuentros personales en tiempos prudentes. Así que busquemos momentos de nuestro día para dedicar nuestro tiempo al Señor y tener nuestra conversación con Él. Oración de intercesión no es solo hablar. Por sobre todo es escuchar. Y escuchar en el corazón. Entrar en nuestra casa interior, abrir las puertas y dejar que la gracia de Dios actúe en nosotros, actúe en nuestra vida y que el Espíritu Santo sea quien nos oriente, nos ilumine y nos guíe en este momento de suplicar al Señor por una intención o unas intenciones particulares. Está en la voluntad de Dios que el hombre le pida aquello que necesita. Que dirá Santo Tomás de Aquino: las gracias que el Señor desde toda la eternidad ha determinado conceder a los hombres, nos las ha de dar únicamente por medio de la oración. Sí, el Señor conoce nuestras intenciones, el Señor conoce nuestro corazón y conoce nuestras necesidades. Pero ¿cómo vamos a recibir esa gracia y esos dones que el Señor tiene para nosotros? Suplicándolo. Suplicándolo todos los días, siempre, constante y perseverantemente. Esta misma convicción
a través de la oración es que conseguimos las gracias necesarias para nuestra vida, tuvieron otros santos. Por ejemplo, nuestros fundadores, Claudio Polar de Plas y Francisco Lieberman, ellos estaban convencidos que a través de la oración es que tocábamos más fácilmente el corazón de Dios y Él atendía con mucha más facilidad nuestras súplicas. Dios en su providencia tiene dispuesto no remediar nuestros males ni otorgarnos sus gracias, sino mediante la oración, y que por la oración de unos sean salvos otros. Y ahí está la fuerza de la intercesión. Yo rezo, yo pido, yo intercedo para que otros alcancen la gracia de Dios. Y ese es mi sacrificio mayor, que no es solamente para mí. Yo intercedo por otros. Y que el Señor atienda mis súplicas y que su gracia actúe en la vida de los demás. Esta voluntad divina de que les supliquemos en nuestras necesidades es lo que Cristo ha intentado transmitirnos en toda su radicalidad, tanto como con su ejemplo, sus actitudes y sus palabras. No solo nos enseña que debemos orar al Padre, sino también nos enseña las actitudes interiores que debemos tener para que nuestra oración sea escuchada. La oración debe hacerse con humildad, sin pretensiones ante Dios. No nos olvidemos, la humildad ante todo. Porque no soy yo quien impongo lo que Dios tiene que hacer. Yo imploro, reconociendo que yo no soy nadie, no soy nada, y que Dios lo puede todo. Entonces yo deposito mis intenciones en las manos del Señor y espero en su misericordia. Con humildad, sin pretensiones ante Dios, es la primera actitud de una persona que intercede a Dios. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Otra actitud es confiar en la bondad del Padre. Mateo 6, 8. Insistente hasta la inoportunidad. Lucas 11, 5 al 8, 18, 1 al 8. Implica a su vez el perdón. Marcos 11, 25. Otra actitud, reconciliación con el hermano. Mateo 5, 23, 24. Amándose unos a otros como Él nos ha amado. Juan 15, 12. La oración será escuchada si se hace con fe. Mateo 21, 21, 22. Sin vacilar, con la certeza que Dios escucha la oración de sus hijos. Marcos 11, 24, Mateo 21, 22. En comunión fraterna, Mateo 18, 19 al 20. En nombre de Jesús, Juan 14, 13 al 14, Juan 15, 7 y Juan 15, 16. Debe pedir cosas buenas, Mateo 7, 11. El don por excelencia que es el Espíritu Santo, Lucas 11, 13. Y al advenimiento del reino, Lucas 11, 2. Estas son las actitudes interiores que cada cristiano que se dice que es intercesor debe tener, debe practicar todos los días. Si la oración que se dirige a Dios reúne estos requisitos, pero no son concedidas las peticiones, entre otras causas, puede deberse a que las situaciones por las que se pide son fruto de graves pecados personales y pecados colectivos. Estos son como un muro
entre Dios y el pueblo suplicante. Por ello, primero, se debe reconocer ante Dios con humildad los pecados personales y los pecados comunitarios y ofrecer la sangre preciosa de Cristo, que tiene más valor ante Dios que todos los pecados colectivos que hayamos podido cometer los hombres, los seres humanos. Entonces, cuando vamos a iniciar nuestra oración de intercesión, con humildad reconocemos nuestros pecados personales y comunitarios y suplicamos la misericordia de Dios por medio de la sangre preciosa de su Hijo. Porque a través del derramamiento de su sangre fue que Dios nos concedió el perdón de nuestros pecados. Y toda vez que invocamos la sangre preciosa de Cristo, el Señor escucha nuestras súplicas y perdona nuestros pecados. Cuando con viva fe se ofrece el valor infinito de la Eucaristía, es cuando las oraciones llegan a Dios, son escuchadas y la realidad se transforma según el querer de Dios por la fuerza poderosa del Espíritu Santo. El Señor nos dejó el Espíritu Santo para que sea nuestro protector, sea nuestro paráclito, defensor. Y es el Espíritu Santo que actúa en nuestras vidas hoy, es el Espíritu Santo que habita nuestro corazón y desde donde nos impulsa y nos empuja a vivir nuestra vida cristiana con compromiso, con convicción. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, ustedes van a encontrar que el Señor dice: y busqué entre ellos un nombre que hiciese vallado. ¿Qué es vallado? Cerco para defensa de un sitio e impedir la entrada de lo que viene de fuera. Y que se pusiese en la brecha. Brecha sería un hueco o abertura en la pared o abertura en la muralla, delante de mí, a favor de la tierra, para que no la destruyese. Vean en Ezequiel capítulo 22 y versículo 30 sobre este pasaje. Ahí encontramos que el Señor busca un hombre. Y si leemos como nos enseña el apóstol San Pablo, que nos dice que ya no hay hombre ni varón, no hay distinción de género o de raza. El Señor busca entonces un hombre, varón, mujer, un niño, un muchacho, una muchacha, que haga este vallado, este muro. O sea, hacer una cerca, como Nehemías, por ejemplo. Nehemías se dolió y se compadeció al ver los muros de la ciudad destruidos. Porque cuando se destruyen esos muros, es como no tener protección en tu casa, es como no tener paredes, es como no tener puertas en tu casa. ¿Cómo te sentirías, por ejemplo, al no tener paredes en tus casas? Paredes que te protejan, que te cobijan. ¿Cómo no te sentirías al no tener puerta y tener que dormir en tu casa así? O intentar protegerte sin las paredes y sin las puertas. Con toda certeza te sentirías desprotegido. Ese era el dolor de Nehemías cuando vio que los muros fueron destruidos. Y el Señor nos habla de ese dolor al ver la ciudad desprotegida. En este tiempo de la COVID-19 nosotros podemos decir que nuestros pueblos, nuestras comunidades, nuestras naciones están con esos muros destruidos.
y estamos como que desprotegidos delante de la amenaza que tenemos en este momento. Entonces tú, que asumiste este papel, este servicio de interceder por todos, tenés en tus manos la posibilidad de construir muros que protejan nuestro mundo en este momento. Ese es tu servicio hoy como intercesor. Que en estos 93 días te ofrezcas con humildad y con todo tu corazón para fortalecer este muro que queremos crear para protegernos y proteger a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. El Señor buscó una persona que hiciera el muro, es decir, que hiciera ese cercado de protección alrededor del pueblo, alrededor de una ciudad, alrededor de un país, y que se pusiera en la brecha, es abrir un hueco en la pared, romper obstáculos, abrir camino. Pero el Señor dice, ahí mismo en Ezequiel ustedes van a encontrar, no lo encontré, no lo hallé. Pero tú, que estás escuchando, estás mirando este video hoy, Dios cuenta contigo. El Señor cuenta contigo para hacerlo. Y tú puedes decirle en este momento con toda tu convicción, yo soy intercesor, soy intercesora, Señor, cuenta conmigo. En mí puedes encontrar ese intercesor, esa intercesora para construir ese vallado, ese muro y ponerme en la brecha a favor de mi generación, a favor de mi ciudad, a favor de mi país, a favor de mi familia, a favor de mis seres queridos. Entonces, asumir este papel de intercesor. El intercesor es aquel que ruega o media por otro, se pone como puente, como camino para el otro. Es la acción de una persona que toma el lugar de otra persona o se pone en su lugar para suplicar, defender el caso de ésta, guiado solo por el amor y la misericordia. Es el que busca el bien del otro, interviniendo a su favor para conseguirle un beneficio. Y por sobre todo, es postrarse con la intención de hacer una petición a favor de toda la raza humana. Y le tenemos a Jesús como nuestro modelo, como nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro camino, nuestra verdad y Él es nuestra vida. Todo lo que Él hizo, podemos hacer. Todo lo que Él hace, lo haremos. Escuchábamos en el Evangelio del quinto domingo de Pascua, de ayer. Él es nuestro ejemplo máximo de intercesión. Él es un modelo de intercesión. Él se dio a sí mismo por nosotros. Su vida es un ejemplo de intercesión. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. En Marcos capítulo 11, 17, Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Isaías 56, 7, nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos casa de oración para todos los pueblos. No tengamos miedo, con fuerza vamos a ponernos delante de Dios y con humildad suplicar a lo largo de estos 93 días en oración constante por nuestra sociedad, por nuestras familias y por todos nuestros seres queridos. Es un gusto haber compartido con ustedes este momento de reflexión. Espero que les guste, les haya ayudado y que sigamos juntos en este
trayecto. Desde la parroquia San Pablo Apóstol, con abrazo fraterno, José Miguel, diácono, misionero espiritano. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Hasta la próxima.